Existen temores de que la guerra en Irán pueda escalar después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, dijeron que han lanzado una segunda oleada de misiles y drones contra Israel. La lucha en Medio Oriente ya ha llegado a un nivel más peligroso, ahora que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, también se han involucrado en el conflicto. Lanzaron un misil contra Israel, aunque no dio en el objetivo. Mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques dentro de Irán, los hutíes, que desde hace tiempo forman parte del llamado eje de la resistencia, también han comenzado a actuar. Incluso advirtieron que están listos para intervenir directamente si la situación empeora. El 28 de marzo lanzaron misiles balísticos hacia Israel y esa fue una señal clara de que ya entraron en la lucha. Pero según los informes, esa no es toda su fuerza. Su verdadera fuerza está en su ubicación. Pero antes de continuar, por favor, denle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Mientras Irán bloquea el estrecho de Hormuz, los hutíes controlan la larga costa de Yemen. Y en el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, en su parte más angosta tiene solo unos 30 kilómetros de ancho. Este es el paso hacia el Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Por aquí pasa aproximadamente el 12% del comercio marítimo, el 30% del tráfico de contenedores y millones de barriles de petróleo cada día. La electricidad en Europa, las fábricas en Asia y el suministro de alimentos en África dependen de esto. Y ahora, las armas de los hutíes pueden alcanzarlo. No es solo por la ubicación, también tienen capacidad militar. Tienen misiles antibuque, misiles de crucero, drones que pueden volar largas distancias y vehículos no tripulados que son difíciles de detectar. También tienen lanzadores móviles escondidos en las montañas de Yemen. Y esto no es solo una suposición. Desde 2023 hasta 2025 han atacado más de 100 barcos. Por esto, grandes compañías navieras como Maersk y MSC se vieron obligadas a cambiar la ruta de sus barcos y tomar un camino más largo alrededor de África. Debido a esto también, los costos de seguro de los barcos aumentaron considerablemente. En pocas palabras, si el estrecho de Hormuz es la puerta principal controlada por Irán, el Bab el-Mandeb es la puerta trasera que los hutíes pueden cerrar. Y cuando ambas rutas se ven afectadas, no solo una región se ve impactada, sino casi todo el mundo. Todo esto sucedió incluso cuando el estrecho aún estaba abierto. Esto significa que los hutíes son los que están empeorando la situación. Cuando tanto el estrecho de Hormuz como el de Bab el-Mandeb se ven afectados al mismo tiempo, es posible que casi un tercio del suministro mundial de petróleo se detenga. Y el precio del crudo podría subir hasta 150 o incluso $200 por barril, mientras que el mercado de seguros se paralizaría. Para Europa, que ya se alejó del gas ruso y depende del GNL, esto es un gran problema porque si esa ruta también se ve afectada, podría haber una escasez de energía. En Asia, las fábricas podrían quedarse sin materias primas y el precio de los alimentos podría aumentar más del 15%. En pocas palabras, el control de los hutíes sobre esa ubicación es como un arma capaz de detener el funcionamiento de la economía mundial. Por eso, Estados Unidos ya tomó medidas. El 28 de marzo, el Pentágono envió una gran fuerza a la región. Ya llegó el USS Trípoli junto con aproximadamente 3.500 marines al Mar Rojo, mientras que el USS Boxer está en camino. Al mismo tiempo, hay soldados de la 82ª División Aerotransportada que también están siendo enviados al lugar y los grupos de ataque de portaaviones están en espera. Hay F-35C Lightning II FA-18, Super Hornet y destructores clase Arleigh Burke desplegados frente a la costa de Yemen. Según The Washington Post, el Pentágono también está estudiando una posible operación terrestre dentro de Irán que podría durar varias semanas, incluyendo el uso de fuerzas especiales y soldados regulares, aunque no está claro si Donald Trump lo permitirá. Por ahora, está claro que el plan de Estados Unidos tiene varios pasos diferentes, y la primera parte de esto es expandir aún más los ataques desde el aire y el mar, para evitar una crisis más grave. En 2025, bajo la operación Rough Rider, Estados Unidos atacó más de 1.000 objetivos de los hutíes y redujo la capacidad del grupo entre un 50 y un 70%. Y ahora es posible usar el mismo método nuevamente, pero en una escala más amplia contra Irán y Yemen. Los bombarderos, como el B-1B Lancer y el B-52 Stratofortress, están desplegados desde la RAF Beaufort y pueden alcanzar Irán y Yemen. Mientras que en el mar,
Se utilizan barcos con el sistema Aegis para proteger a los barcos comerciales contra misiles y drones. Y también existe la posibilidad de que los marines realicen operaciones rápidas y precisas en la costa de Yemen para atacar los lanzadores móviles de los hutíes. En teoría este plan parece estar bien, pero está teniendo dificultades para funcionar. Cuando se enfrenta la forma de pelear de los hutíes, ellos no son un ejército normal que sea fácil de atacar. Por ejemplo, para derribar un dron que cuesta aproximadamente $20,000, un destructor estadounidense tiene que usar un misil que cuesta millones de dólares, como el misil SM-2 o el aún más caro misil SM-6. Mientras los hutíes siguen lanzando drones, poco a poco se va agotando el presupuesto y el inventario de misiles de Estados Unidos, y esto empeora aún más porque al mismo tiempo están enfrentando la situación contra Irán. Cada misil que se usa contra los hutíes es uno menos que se puede usar contra Irán. Y cada barco que se envía al Mar Rojo reduce la fuerza que podría estar en el estrecho de Hormuz. Esto es exactamente lo que Irán quiere, que las fuerzas de Estados Unidos se dispersen en diferentes lugares. Además, es difícil atacar los lanzadores de los hutíes porque solo salen, lanzan un misil y luego regresan rápidamente a esconderse dentro de la montaña. Por eso, incluso las campañas aéreas anteriores desde 2023 hasta 2025 no lograron detener completamente sus ataques. Y si Estados Unidos envía miles de soldados a Yemen, existe el riesgo de que se repita la larga y difícil situación que experimentaron en otras guerras, porque el lugar está lleno de montañas, desiertos y ciudades densamente pobladas, por lo que será difícil de controlar y la lucha podría prolongarse. Arabia Saudita ya experimentó esta situación durante 7 años y no tuvo éxito. Por eso, Estados Unidos no puede permitirse repetir el mismo error, especialmente ahora que se acercan las elecciones intermedias de 2026 y aumenta la oposición a la guerra contra Irán. Aquí es donde entra una medida más práctica: ejercer presión a través de Arabia Saudita. Cuando se cerró el estrecho de Hormuz, Riad aumentó el uso del oleoducto este-oeste para enviar petróleo al mundo, permitiendo que entre 5 y 7 millones de barriles diarios llegaran al puerto de Yanbu en el Mar Rojo. Pero incluso esto tiene riesgos, ya que cada petrolero que sale de Yanbu puede ser un objetivo de hutíes usando sus misiles y drones, y hasta el propio oleoducto, que se extiende por más de 1,000 kilómetros en el desierto, es difícil de vigilar. Arabia Saudita lo sabe porque ya han experimentado este tipo de amenaza durante mucho tiempo. Desde 2015 hasta 2020 llevaron a cabo una operación a gran escala en Yemen, pero no lograron detener a los hutíes. En cambio, se fortalecieron aún más. Un claro ejemplo de esto fue lo que sucedió en 2019 en Abqaiq, donde atacaron drones y se vio afectado aproximadamente el 5% del suministro de petróleo en todo el mundo en tan solo una noche. Por eso, ahora Arabia Saudita prefiere una estrategia indirecta: presionar económicamente. El objetivo principal aquí es el puerto de Hodeida. Este es el puerto más importante de los hutíes, y aquí proviene gran parte de sus ingresos por impuestos y comercio. Y también es la principal vía de ayuda para millones de personas en Yemen. Si Hodeida es golpeada o bloqueada, no solo será un simple problema para los hutíes, es una amenaza directa a su capacidad de continuar. Washington D.C. planea aumentar la presión sobre los hutíes cortando sus ingresos petroleros y bloqueando los envíos de armas desde Irán mediante un bloqueo naval. Solo en 2025 ya se habían incautado aproximadamente 750 toneladas de cargamento proveniente de Irán. Al mismo tiempo, se utiliza la influencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aumentar la presión, junto con los aliados. La Unión Europea tiene una misión naval que ayuda a vigilar el Mar Rojo, mientras que el Reino Unido participa en los ataques junto con Estados Unidos. Pero la capacidad de Europa es limitada, especialmente en cuanto al presupuesto y el apoyo público para operaciones a largo plazo en Yemen. Otro movimiento importante es la cooperación de Ucrania con los países del Golfo. En su acuerdo con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, Ucrania ofrece una forma más barata de derribar drones iraníes. Pero aunque esto puede ayudar, no puede responder completamente a la amenaza, especialmente en cuanto a misiles y ataques a barcos. Si los ataques de los hutíes en el Mar Rojo se expanden y no se pueden detener, el mundo entero enfrentará un gran problema.
En una situación normal, alrededor de 21 millones de barriles de petróleo y casi el 20% del GNL pasan diariamente por el estrecho de Hormuz. Además, entre 6 y 7 millones de barriles pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb, junto con una gran cantidad de contenedores. Si ambas rutas se ven afectadas, más de un tercio del suministro mundial de petróleo desaparecería de repente. En esta situación, el precio del petróleo podría superar rápidamente los $150 y debido a las compras de pánico, podría llegar a $200 en solo unos días. Pero el impacto en todo el flujo comercial sería aún más grave. Cuando el Mar Rojo se vuelve peligroso, se suspende el seguro para los barcos y si eso sucede, casi todo el movimiento de productos en el mundo se paraliza. Incluso en la crisis más pequeña de 2024, ya se podía ver el gran impacto. El seguro para los barcos en el Mar Rojo llegó a casi el 2% del valor de la carga, y por eso la industria naviera gastó más de $400 millones al año solo en seguros adicionales. Pero si la ruta se cierra por completo, el problema será aún peor. Sin seguro, los barcos no pueden navegar, lo que significa que se verán obligados a pasar por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. El resultado de esto: cada viaje se alargará de 10 a 14 días y los costos por envío aumentarán en millones de dólares. No es solo un tema de retrasos. Esto aumenta directamente el precio de los alimentos. Actualmente, una gran parte de productos como los granos de Rusia, Ucrania y la Unión Europea pasan por el canal de Suez hacia África y Asia. Si se ven obligados a evitarlo y tomar una ruta más larga, la distancia es casi el doble. Por eso, los precios de los alimentos en los países que dependen de las importaciones pueden aumentar más del 15%. Después de esto, también aumentará el precio de los fertilizantes. Los costos de la agricultura serán más altos y la gente lo sentirá directamente en los productos que compran todos los días. Según el International Food Policy Research Institute, la situación puede ser aún más grave. Si se detiene el flujo del transporte, incluso la ayuda para los necesitados será difícil de entregar y se volverá extremadamente costosa. En pocas palabras, la estrategia de Houthis podría generar riesgo de hambre incluso en su propia región de Yemen. No solo la comida se ve afectada, incluso los productos ordinarios aumentarán de precio. En 2024, el costo de envío de contenedores aumentó de 2 a 4 veces y en otras rutas incluso llegó a un aumento del 250%. Si estas rutas llegan a cerrarse por completo, será difícil predecir hasta qué punto aumentarán los costos de envío. Y si todo esto ocurre al mismo tiempo, el petróleo caro, la comida cara, el transporte caro, el mundo entero enfrentará un grave problema económico, donde los precios suben mientras el crecimiento se desacelera. A medida que suben los precios de la energía, también aumentan los costos de producción. Por eso, las empresas se ven obligadas a subir los precios. Pero el problema: la capacidad de la gente para comprar disminuye. La demanda baja y poco a poco la economía se desacelera. Aquí es donde comienza la verdadera dificultad para los países de Occidente. Los bancos se ven obligados a elegir entre dos opciones que no son buenas. Cuando suben las tasas de interés para bajar la inflación, hacen que la economía se desacelere aún más. Pero cuando bajan las tasas de interés para estimular la economía, los precios de los bienes suben aún más. En pocas palabras, elijan lo que elijan, siempre habrá un problema a cambio. Aquí, la situación se vuelve más complicada porque no solo se trata de economía. Esto tiene un impacto mayor en la dinámica entre los países del mundo. La acción de los hutíes no es solo un problema de ellos, también afecta a otros que no se notan de inmediato. Rusia. Después de la guerra en Ucrania, Rusia se vio obligada a acercarse a países como China e India para vender su petróleo. Como Europa ya no compra, Rusia transporta su petróleo de una manera más secreta, utilizando lo que llaman la flota fantasma. Son tanqueros sin seguro y a veces incluso apagan el sistema de rastreo. Normalmente estos barcos pasan por el canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb para llegar a Asia. Pero ahora que el Mar Rojo está afectado por los hutíes, se ven obligados a evitarlo y pasar por el Cabo de Buena Esperanza. El problema es que el viaje es más largo y los gastos de combustible y transporte son más caros. Y como Rusia ya está vendiendo su petróleo a un precio más bajo debido a las sanciones, sus ganancias se reducen aún más. En esta situación casi no obtienen ganancias en cada venta de petróleo. Esto es importante porque la capacidad de Rusia para continuar sus operaciones
depende de un flujo constante de dinero. Ahora, de una manera inesperada, las acciones de los hutíes apoyados por Irán también están afectando el flujo de ingresos de Rusia. Eso significa que, mientras Irán y sus aliados intentan usar la ubicación como arma contra Occidente, también están golpeando a sus propios aliados detrás de escena. Además, esta crisis afecta directamente a la economía de China, debido a que depende de las exportaciones. Es un gran problema si no puede enviar sus productos a Europa, o si se ve obligado a comprar energía a precios muy altos. La pregunta es, ¿hay otra ruta para enviar? Sí hay, pero no es suficiente. El oleoducto de Sumed es limitado y solo es para crudo. No puede transportar contenedores ni alimentos. El canal de Panamá ya tiene problemas de capacidad y no es práctico para la ruta de Asia hacia Europa. El transporte por ferrocarril es más caro y carece de capacidad. De hecho, no puede igualar ni siquiera lo que puede llevar un gran barco de carga. Eso significa que no hay sustituto para el canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb cuando se trata de velocidad y cantidad de carga que pueden transportar. Por eso, los misiles lanzados por los hutíes no son solo una simple muestra de enojo o una reacción en la región. Es una forma de presión que golpea directamente el corazón de la economía mundial. Al ejercer presión simultáneamente en dos pasos estrechos, no solo se detiene el movimiento de la Marina de los Estados Unidos o el suministro de Europa, también se ve afectada la última ruta del petróleo de Rusia hacia Asia, y también el flujo de exportaciones de China. Se está desacelerando mientras Estados Unidos intenta equilibrar el costo de la operación contra los drones baratos. Arabia Saudita también se está viendo arrastrada a un peligro mayor solo para proteger su ruta hacia Yambu. Por ahora, parece que el movimiento del comercio global está en pausa, mientras se espera cuál será el siguiente paso de los hutíes en una de las rutas más importantes y peligrosas del mundo. Los precios siguen subiendo. Poco a poco se están agotando las armas. Rusia está teniendo dificultades para vender petróleo y todo el mundo parece estar al borde de un gran peligro, donde aún no está claro quién hará el primer movimiento ni cuándo sucederá. En esta situación, un solo movimiento en falso puede cambiarlo todo. No se necesita una gran operación para que la situación empeore. Incluso un solo ataque al objetivo equivocado o en el momento equivocado puede desencadenar un conflicto más amplio. Por ejemplo, si un barco es alcanzado en una ruta crítica, esto provocará temor en toda la industria naviera. No solo una empresa se detendría, es posible que otras también sigan para evitar el peligro. Cuando eso suceda, el flujo del comercio se detendrá aún más rápido. Por otro lado, si una base o instalación dentro de Irán o Yemen es atacada, esto podría provocar una respuesta más agresiva. Ya no solo se pensará en la defensa, sino también en la represalia. Cuando se llega a este punto, la situación se vuelve más difícil de controlar. Hay otro factor que lo complica aún más: la rapidez con la que se propaga la información. Ahora, casi en tiempo real, todo el mundo se entera de cada suceso. Un video, un reporte o incluso una noticia falsa pueden causar que la gente tome partido. Cuando eso sucede, rápidamente afecta los precios. Ya no es necesario que haya una escasez real. Incluso solo con la noticia de un posible problema, los precios del petróleo, la comida y otros productos ya empiezan a subir. De esta manera, todo el sistema se vuelve más sensible. No solo los ataques reales son el problema, sino también lo que se espera que suceda. Por eso, cada parte se vuelve más cuidadosa. Pero a veces, el exceso de precaución provoca decisiones lentas. Y cuando las acciones son lentas en este tipo de situación, aumenta la probabilidad de que ocurra algo inesperado. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más claro que la lucha no es solo por la fuerza de las armas, sino por quién puede controlar mejor la situación. No basta con ser fuerte si no puedes evitar que la tensión aumente. Por otro lado, aunque parezca débil un lado, si puede ejercer presión en el lugar correcto, puede cambiar el curso de la lucha. Esto es lo que se ve ahora. No es necesario ganar de inmediato. Es suficiente causar un efecto que se sienta en todo el sistema, y con el tiempo se vuelve más claro que no solo los países se ven afectados, sino también la gente común. Con cada aumento de precio, cada retraso en los envíos y cada cambio en las decisiones de las empresas, poco a poco se siente el efecto. Aunque no vean la pelea, la sienten todos los días. En esta situación, el siguiente paso de cada parte se vuelve más importante. Una decisión equivocada puede empeorar la situación, mientras que el paso correcto puede, temporalmente, disminuir la tensión. Pero por ahora no hay señales claras de quién retrocederá o quién continuará. Y mientras esta sea la situación,
la presión en todo el sistema sigue aumentando. Esto no es solo una lucha entre países, es una situación que poco a poco está arrastrando al mundo entero hacia un peligro mayor. Y mientras no haya una dirección clara hacia dónde va esto, sigue abierta la posibilidad de que en cualquier momento todo pueda cambiar. Mientras esta situación continúa, no solo se está creando un problema temporal, sino también un cambio a largo plazo en la dinámica de los países y las empresas. Cuando las empresas se acostumbran a evitar una ruta, existe la posibilidad de que no regresen de inmediato, incluso cuando la situación mejore. En cambio, buscan rutas más seguras, aunque sean más caras o más lentas. Por eso, poco a poco está cambiando el flujo normal del comercio. Hay rutas que antes eran las principales, pero ahora solo son secundarias. También hay lugares que antes no se usaban mucho, pero ahora se están volviendo más importantes debido a la situación. Cuando esto sucede, no solo es un simple ajuste, sino un cambio en todo el sistema. Para los países, esto significa una planificación más cuidadosa para el futuro. Ya no es suficiente depender de una sola ruta o una sola fuente de suministro. Se necesitan alternativas para no verse afectados de inmediato por este tipo de crisis. Hay países que están invirtiendo en fuentes de energía o productos más cercanos. Otros están fortaleciendo su propia producción para no depender tanto de las importaciones. De esta manera, poco a poco está cambiando el equilibrio del comercio mundial. Esto no se nota de inmediato, pero con el tiempo tiene un gran impacto en quién controla el suministro y quién depende más de los demás. Esto también afecta las relaciones entre los países. Cuando los países se vuelven más dependientes unos de otros, su relación se vuelve más importante. Pero cuando se pierde la confianza en una ruta o socio, se ven obligados a buscar otros. Por eso, las alianzas y asociaciones cambian. Hay países que se vuelven más cercanos mientras que otros poco a poco se alejan. Esto no se nota de inmediato al principio. Pero con el tiempo, el cambio se vuelve claro. Al mismo tiempo, los países se preparan más para este tipo de situación. Almacenan suministros, refuerzan la defensa en rutas importantes y se preparan para una posible crisis aún más grave. Aunque termine el problema actual, habrá cambios que permanecerán, y esta es una de las partes más importantes de este tipo de situación. No se trata solo de lo que está pasando ahora, sino también de cómo esto cambia el futuro. Mientras continúa la tensión, se vuelve más claro que su efecto no es solo temporal. Poco a poco está cambiando la forma de pensar, de tomar decisiones y de actuar de todo el sistema. Y cuando llegue a ese punto, aunque termine la lucha, nada volverá a ser como antes. En esta situación ya no es solo cuestión de quién es más fuerte, sino de quién puede esperar y contenerse mejor. Mientras más tiempo pasa, más aumentan el cansancio, los gastos y la presión en ambos bandos. No todas las batallas se ganan con rapidez o fuerza. A veces, quien aguanta más tiempo tiene una ventaja mayor, pero todo tiene un límite. Y cuando se llega a ese punto, ya no se puede controlar cómo terminará. Así que mientras la tensión continúa, la pregunta sigue abierta. ¿Hasta cuándo podrán resistir antes de que la situación empeore por completo? Y al final hay algo claro. Mientras la situación no tenga una dirección definida, aumenta el riesgo de que lo que suceda después ya no se pueda controlar.